Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Siempre es una bendición estar acá. Qué bueno que eligió venir a adorar al Señor y no adorar al fútbol. Gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Efesios 4. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos 17 a 19. Efesios 4, 17 a 19. Terminamos la parte de enseñanza y entramos a la parte práctica, en donde Pablo va a hablar y tratar asuntos de la vida cristiana que deben ser lo opuesto, o deberían ser lo opuesto de la vida sin Dios. Todos hemos venido a Cristo en un momento de la vida. Unos en la infancia, otros en la adolescencia, otros en la juventud, otros en la adultez. Pero todos hemos tenido un encuentro verdadero con Cristo en un momento dado. Nacer de padres cristianos, en una familia cristiana, no nos hace cristianos. La fe no se hereda, la salvación tampoco. La fe es un regalo de Dios, claro que sí, y la salvación es algo que Dios nos otorga cuando, entendiendo el mensaje de salvación, procedemos en fe y arrepentimiento a abrirle nuestro corazón al Señor. Y eso, pues lo vivimos todos en un momento dado en el proceso de nuestra vida, nuestra existencia. Pero todos hemos tenido que tomar una decisión. Somos niños y nos hablan de Dios y aparentemente tomamos una decisión, que es lo que insistimos, ¿verdad? Los maestros lo hacen con sus niños allá adentro, lo hacen los maestros con los niños en la escuela dominical y lo vamos a hacer esta semana, a partir de mañana con los niños que nos van a acompañar. Cuando son niños que perseveran y siguen viniendo al templo, se les sigue enseñando porque obviamente deseamos que esa decisión, conforme van creciendo, sea más consciente, hasta que llegue un momento en que ellos de todo corazón se lo puedan decir al Señor, ¿verdad? Yo ahora estoy seguro de lo que hice y creo con todo mi corazón que soy hijo o hija de Dios. Entonces, pero hay que insistir porque necesitamos que todos podamos conocer al Señor. Vamos a leer el texto de la palabra de Dios. Dice Pablo entonces en los versos 17, 18 y 19 de Efesios 4. Vamos a leer juntos, dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo presenta en estos 3 versículos lo que es la vida del ser humano sin Dios. Ya lo había dicho él, de hecho, en el capítulo 2, los primeros 3 versículos, cuando habla acerca de que estábamos muertos, etcétera, sin Cristo y sin esperanza, mas por la bendita gracia y el amor de Dios hemos llegado al conocimiento de Él. Verso número 4 del capítulo 2. Pero ahora en este capítulo 4 nos presenta precisamente en los versos que leímos lo que en general es la vida del ser humano que no conoce a Cristo. En eso estuvimos entretenidos muchos de nosotros, en una vida ajena a Dios, totalmente insensibles a las consecuencias de lo que hacíamos, porque al final, como bien dice Pablo en Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados, y entonces pues ¿cuál conciencia, ¿no? ¿Cuál dolor, cuál fastidio, cuál molestia interna por lo que hacíamos? Pues no.
al contrario, nos daba gusto, lo digo por mí, nos daba gusto hacer lo que hacíamos, vivir como vivíamos, porque al final, igual que el resto, estábamos muertos y sin Dios. Entonces, Pablo en estos 3 versículos nos dice cómo es la vida del hombre sin Cristo, y no es para que nosotros los creyentes nos comparemos diciendo, pues es que yo vivo así. No, bueno, espero que no, ¿verdad? Porque sería terrible que alguien oyendo estas cosas dijera, pues es que, híjoles, como que están leyendo lo que yo soy, cómo yo vivo. Porque entonces le invitaría a que después del culto se acerque y me diga, pastor, yo tengo un problema, y es que parece que hablaron de mí al leer esos 3 versículos. Podemos de nuevo presentar el Evangelio, porque si alguien vive así es porque no ha conocido al Señor. Pero bueno, el verdadero cristianismo va más allá de títulos, nombres o denominaciones. El verdadero cristianismo tiene que ver con la experiencia de una nueva y distinta forma de vida. Vida nueva que tiene su razón de existir, de ser en la obra y persona de Cristo, porque conocer a Cristo es, por lo tanto, entender y aceptar sinceramente que se es pecador, y pecador bajo condenación eterna. Arrepentirse de su pecado después de haber entendido esto, pedir perdón como resultado de ello, sinceramente, y aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador personal. No se es un verdadero hijo de Dios sin esta experiencia sincera en el corazón. El tema es, no somos lo que fuimos. No somos lo que fuimos. En la religiosidad mayoritaria en este país, pues enseña que todos somos hijos de Dios. Crecimos con esa idea. Todos somos hijos de Dios. Y por eso muchos dicen, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Si yo soy hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, como me lo han enseñado, pues Dios no me va a echar al infierno. Bueno, Dios no echa a nadie a ningún lado. Porque entonces muchos tendrían que entrar a fuerza al cielo, ¿verdad? Si muchos van a ir al infierno a fuerza, porque Dios los eche ahí, entonces otros que entren al cielo tendrán que entrar al cielo a fuerza también. Pero no se trata de ir a uno u otro lugar en contra de nuestra voluntad, sino por nuestra voluntad, que es todo lo contrario. Pablo hace ahora un llamado a los creyentes efesios, un llamado con carácter de urgente, en un tono y en un sentido de mandato. Y él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y es que, hermanos, debe haber un marcado contraste entre lo que fuimos cuando no conocíamos a Cristo y lo que ahora somos en Cristo. Debe haber un contraste entre lo que yo fui cuando no conocía al Señor y lo que ahora soy teniéndolo a Él. Si no hay contrastes, de nuevo, habrá que de alguna manera, hermanos, detenernos y pensar, ¿por qué yo no soy así? ¿Por qué yo no vivo así? ¿Por qué mi vida no es lo que la Biblia dice que debería ser a estas alturas de mi existencia? Después de tantos años de cristianismo, bueno, habrá que hacer un alto, más vale, antes de seguir perdiendo el tiempo en algo que parece que no nos lleva más que a la destrucción eterna. Entonces, Pablo va a enfocarse de inmediato a describir en esos versículos del 17 al 19 la vida del que no conoce a Dios, que es, como ya dijimos, lo opuesto a la vida cristiana por vocación, como ya dijo Pablo en este capítulo 4, verso 1, cuando él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que vivamos vocacionalmente la vida en Cristo Jesús. Entonces, por eso en el Señor, dice Pablo, entonces os ruego que andéis como es digno del llamamiento, de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, como es el llamado a vivir de acuerdo a las prerrogativas y dictámenes de la palabra de Dios, a nosotros como creyentes, ahora también Pablo dice, esto quiero de ustedes, les ordeno que ya no vivan como los otros que no conocen
al Señor, porque aquellos viven en la vanidad de su mente, pero ustedes ya no. Entonces, Pablo en este verso número 17 está haciendo un llamado urgente con un tono de mandato en el Señor. Ya no anden, dice Pablo, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lo que Pablo está ordenando aquí, hermanos, no es algo que a él se le ocurrió, que él quiere pedirles, exigirles a los creyentes efesios en su momento. No nace del corazón de Pablo, no procede de él. Es un mandato de Dios mismo a través de Pablo. En aquel momento, tanto como lo es hoy, hermanos, a nosotros, la iglesia de este tiempo, la iglesia cristiana bautista Fuente de Agua Viva aquí en la Ciudad de México. Un mandato, un llamado, como en su momento, a vivir una vida radicalmente contrastante con la vida de los que no conocen a Cristo como su Salvador personal. Ese es el llamado. A no ser como los demás, sino a ser como la persona que haya hecho el Señor a través de su lavamiento por su sangre y la limpieza que ha efectuado de todos nuestros pecados. Los efesios cristianos habían vivido como todos los demás que los rodeaban ahí en la y todo lo que tenía que ver con la vida de todos los días, así vivían o habían vivido ellos. Y Pablo dice, bueno, ya no tienen que vivir como los otros que sí viven en una vaciedad interna, con una vida sin sentido porque no conocen la verdad, pero ustedes no. Y debe haber un contraste entonces entre lo que fueron y lo que ahora son en Cristo Jesús. Entonces, ahora eran nuevas personas, con una nueva naturaleza espiritual que debía expresarse en una vida práctica distinta de lo que ellos habían sido. Recordemos que el mundo antiguo no era menos pecaminoso que lo que es el mundo actual. De hecho, Éfeso parecía competir como ciudad, como población con Corinto. ¿Recuerda usted cuando estudiamos las dos cartas de Corinto? Decíamos que había una forma de identificar la pecaminosidad y lo terrible que vivían los corintios, y decían es que están corintianizados, cuando querían decir que estaban viviendo tan deplorablemente en la inmoralidad de la vida, que decían están corintianizados, porque los corintios vivían de esa forma. Dios llegó a través de Pablo con el mensaje de salvación, y la iglesia en Corinto fue una diferencia, hizo una diferencia entre ellos como creyentes y los que no lo eran. Igualmente en Éfeso, los creyentes efesios vivían en una ciudad altamente contaminada por la inmoralidad. Éfeso era la cuna o el centro de la adoración a la diosa Diana, y el templo que albergaba la ciudad, un templo fastuoso, competía entre las antiguas maravillas del mundo de ese tiempo, hermanos, porque era una cosa, dicen los historiadores, por demás fastuosa, impresionante. El templo albergaba una figura femenina con rasgos demasiado eróticos, y a esa ciudad llegaban permanentemente miles, algunos piensan que millones, pero dejémoslo en cientos de miles de hombres y mujeres a adorar a la diosa Diana. En ese templo habían cientos de sacerdotisas y sacerdotes, o no sé decirles sacerdotizos, que igual prostituidos se dedicaban a ofrecer su cuerpo en adoración a la diosa Diana, y mantenían relaciones sexuales, y era una cosa horrible, hermanos, la famosa adoración a Diana dentro de sus instalaciones. Habían orgías de todo tipo. Si usted ha leído Romanos capítulo 1, de los versos 18 hasta el final, usted va a ver que lo que Pablo dice ahí no nos sorprende. Pablo dice, el hombre, dejando la naturaleza propia de la mujer, se entregó a la lascivia. La palabra lascivo quiere decir algo que no tiene límites, que no se detiene ante nada, simplemente se deja ir. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de perversiones, hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea, lo que vemos hoy no nos espanta, no nos escandaliza en términos de lo que es la actual condición humana. Nos escandaliza la actitud del hombre, porque aunque oyen el mensaje de salvación, escuchan que Dios los ama y quiere darles una vida distinta, dicen: yo estoy bien, no te metas conmigo, vive tu vida y deja vivir. Eso es el lema de muchos: vive tu vida y deja vivir. Yo estoy bien como estoy. Está bien. Como dije al principio, sería terrible que algunos estuvieran en el cielo con su carota toda la eternidad, diciendo: yo no quería estar acá, ¿verdad? Imagínese usted, yo no quería estar acá. Y otros en el infierno, sufriendo eternamente, diciendo: yo no tenía que estar acá. No es que Dios no te lleva al cielo para que estés con tu carota eternamente, ni te lleva al infierno para que estés lamentando y echándole la culpa a Dios porque te echó ahí. No, tú tomas tus propias decisiones. Nosotros tomamos la mejor decisión de todas. Y la mejor decisión de todas fue abrirle nuestro corazón al Señor, ¿verdad? No es comprar esta o esta casa, este o este terreno. No es invertir mi dinero en este o tal negocio. No. Esas son decisiones temporales. Puede ser que te vaya bien o te vaya mal. Pero cuando le abres tu corazón a Jesús, te va a ir bien eternamente. Si esa es una decisión sincera, te va a ir bien eternamente. Porque lo que Dios da no se compra con dinero. Sino entonces los más ricos estarían adelante camino al reino de los cielos. Pero como no es por obras, es por fe, solo los que ejercen una fe sincera tienen el regalo más grande de todos, y es Jesús en el corazón. Entonces, los efesios vivían en una ciudad atestada, llena de pecado. Todos allá afuera, en la ciudad de Éfeso, tenían razón para vivir como vivían, entregados a la lascivia, entregados al pecado en todas sus dimensiones, colores y sabores. Y tenían razón porque no conocían a Cristo, no lo conocían. Y parece que Pablo entonces les está preguntando: ¿y qué de ustedes, los creyentes efesios? ¿Qué de ustedes? Aquellos tienen razón de ser como son, vivir como viven y comportarse como a diario se comportan. Están muertos internamente, no tienen plenitud de comunión con Dios. La verdad de Dios no está en ellos, por lo tanto entonces los rige un corazón vacío que intentan llenar con un montón de cosas y al final simplemente siguen hartos, hastiados, fastidiados de una vida que nunca sienten pueda llegar a un punto en que digan: estoy bien. No, de ahí salieron. Ellos tienen razón para vivir así. Pero ustedes, los creyentes en la ciudad de Éfeso, ustedes, ¿debían ellos volver a sus antiguos estilos de vida pecaminosa? Pues la respuesta obvia es no. No. Cuando una persona cree en Cristo, mire, no es trasladado, y lo he dicho muchas veces, no es trasladado, nos hubiera gustado, ¿no le parece que nos hubiera trasladado el Señor a un mundo alterno a este? Puros cristianos. Puros cristianos. ¿Quién es su vecino aquí? Un cristiano. Aquí otro cristiano enfrente, otro cristiano atrás, otro cristiano. ¿Con quiénes van en el metro? Puros cristianos. ¿Con quiénes trabajan? Puros cristianos. Un mundo perfecto, ¿verdad? Algunos dicen: ¿será? Pues sí, ¿no? Imagínense que viviéramos nosotros, como hay una iglesia por ahí, no voy a decir, pero hay una colonia de puros cristianos por ahí en una ciudad. Pero vaya usted y pregunte si no tienen problemas entre ellos. Claro que los hay. Aquí, ¿se ha enojado usted con alguien? ¿Sí? Iba a decir si se ha enojado con el pastor, pero yo creo que sí. Y voy a ser su vecino en el cielo. ¿Verdad, hermana Elvira? Es mi vecina. O sea, hijo, me tiene que soportar aquí, me va a tener que aguantar eternamente. Pero Dios es bueno, hermanos, es muy bueno. Porque a pesar de todo, nos ha dado la oportunidad de conocerlo, y conocerlo ha venido a efectuar cambios en nuestra vida. No somos perfectos, quisiéramos serlo, eso aspiramos todo el tiempo. Por eso cantamos estos cantos: quiero ser más, como quien decía,
Quiero ser más como Tania Libertad, como Luis Miguel. Pues para algunos, ¿no? Quiero ser más como el futbolista cualquiera. Yo quiero ser más como mi Señor, mi Salvador. Anhelo más de Él, quiero más de Él, busco más de Él. Con todo en mis equivocaciones, con todos mis errores, con todo mi pecado, yo quiero ser más como mi Señor. Busco más de Él, deseo, ansío, necesito, me urge, ambiciono ser más como mi Señor. Entonces los que vivían fuera del templo, los que no eran parte de la comunidad cristiana en Éfeso, tenían razón de vivir como vivían porque Cristo no estaba en su corazón. Pero ellos estaban llamados, los creyentes efesios estaban llamados a hacer la diferencia. El Señor nos deja aquí con la finalidad de marcar una diferencia de vida, hermano. No nos llevó a un mundo distinto para que viviéramos en un contexto evangélico cristiano simplemente porque desea que nosotros en este contexto en el que vivimos, ahí donde usted está viviendo, usted trabaja, estudia, donde usted tiene sus amistades y se desenvuelve todos los días, en ese contexto Dios quiere que usted marque una diferencia de vida distinta de la que viven quienes no conocen al Señor, distinta de la de ellos. Nos deja aquí no para que hagamos amigos en el mundo o para que nos hagamos amigos del mundo. No nos deja para eso, hermanos, sino para iluminar con la luz de Cristo a los perdidos. Y nos deja aquí para que como sal influyamos con nuestra nueva forma de vida a aquellos que viven en las tinieblas del pecado, en el sinsabor de una vida que los tiene hartos, fastidiados, y muchos agarran valor uno de estos y terminan con eso. Y es difícil, ¿no? A veces pensar que la gente se suicide porque ya no le encuentra sentido a la vida. Entonces usted ha tenido gente, tal vez alguna amistad, alguien cercano que se ha suicidado. Y digo, ¿por qué? Pues ya no tienen más razón para vivir un ratito más. Y se quitan la vida. Preguntábamos en la escuela dominical a los hermanos, ¿y tú estás satisfecho de Jesús? ¿Jesús de verdad te satisface, mi hermano? ¿O estás insatisfecho de Él? Vienes y te vas y dices, yo creo que mejor me hubiera ido a otro lado. Te vas de aquí pensando, híjoles, creo que solo vine a perder el tiempo hoy. Bueno, entonces, tal vez debas buscar en otro lado algo que verdaderamente te llene, porque este Señor no te llena. Y no te llena porque no lo buscas como deberías. No te acercas a Él como deberías acercarte. No estableces compromisos con tu Señor en el corazón. No estoy hablando de pactar nada, esas son puras tonterías. Estoy hablando de hacer compromisos en el corazón. Con el Señor que tú conscientemente quieras tener con Él y a los que te comprometas a esforzarte todos los días de tu vida. Porque si hoy fracasas, mañana Dios te va a dejar abrir los ojos para que puedas intentarlo de nuevo. No para que digas, no sirve esto, no funciono para esto, yo no sé ni para qué estoy yendo. No te hartes, no te fastidies, no te sientas decepcionado del Señor. Y si has llegado a ese punto, detente y ve hacia adentro de tu corazón. No veas al Señor porque no es la causa de eso. Eres tú mismo. Eres tú mismo. Eres tú mismo. Por eso el Señor ahí en Mateo 5, 13 a 16 dice estas preciosas palabras. Mateo 5, 13 a 16 dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada, hollada por los hombres. Eso significa la palabra hollada. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde, enciende una luz y se pone debajo de un cajón, de un mueble hueco, de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así dice el Señor, entonces, alumbre vuestra luz
delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y como resultado de ello, dice entonces, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si la sal pierde su sentido de ser, y eso somos usted y yo, creyentes en Cristo, sal de la tierra, si nosotros como luz del mundo ya no estamos alumbrando, aquí tenemos focos ahorita, se oscureció, hay que prenderlos y nos sirve la luz. Si ya no alumbramos, ¿para qué? Un foco quemado no se guarda, se tira, es basura, es inservible, es estorboso. Imagínese, dice el Señor, si tú no eres la luz que debes ser, entonces no sirves, no funcionas, eres estorboso. Y no lo estoy diciendo yo, hermanos, está diciéndolo el Señor en su palabra. Es como una pieza en una máquina que se sale de su lugar, solo está fastidiando toda la máquina. Entonces, nosotros somos eso. Es muy probable que algunos creyentes efesios hubieran estado viviendo vidas dobles. Es muy probable. Eso es lo que se piensa. Que Pablo oyó la noticia de que la iglesia en Corinto, una parte había dejado de perseverar y se habían vuelto creyentes con una vida doble. Cristianos en el templo, pero como perdidos allá afuera. Y como le he dicho, ¿verdad? El tema aquel, recordará, santos el domingo, diablos el lunes. Pablo escribe, dice, hermanos, esto es lo que yo digo y requiero, lo que yo les protesto en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad, en el vacío de su existencia interna. Ya no. Si ustedes han conocido a Cristo, tienen a un Cristo que debe llenar sus vidas, que debe satisfacer su corazón, que debe hacerles sentir verdaderamente no solo vida física, sino vida espiritual, que tienen comunión con Dios y que conocen a Cristo y saben hacia dónde van. Esa es la vida cristiana verdadera. Problemas, todos tenemos problemas, hermanos. ¿Quién no se enferma? ¿Quién no tiene apreturas financieras? ¿Quién no tiene conflictos matrimoniales? ¿Quién no tiene conflicto con los hijos? ¿Quién no tiene problemas con sus padres? ¿Quién no tiene conflictos internos? No sabe a veces por qué está como está, solo está como está y ya. ¿Quién no los tiene? ¿Quién no está tentado a caer en la depresión? Por eso Pablo dice, les requiero que ustedes no vivan así, porque ustedes no tienen razón para vivir como nosotros, ustedes tienen razón para vivir distinto. Y esa razón se llama Jesús. Jesús. Él es el que tiene el poder, hermanos, para darnos sentido todos los días, para levantarnos y decir, Señor, este problema no se ha resuelto, pero Señor, en tu nombre, este día lo voy a vivir como si fuera el último de mi vida. Lo voy a vivir para ti. Tú resolverás mis problemas. No me voy a hacer irresponsable, no, voy a hacer lo que debo. Voy a buscar cómo, con la dirección de Dios, enfrentar los conflictos, pero no me voy a soltar de Dios a causa de ellos. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pues algunos probablemente estaban viviendo vidas dobles. Eran creyentes, pero a la vez participaban de las prácticas inmorales que entre los no creyentes se hacían cotidianamente, con regularidad, porque era su forma de vida. Así que Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, les dice que aquellos no creyentes, los no salvos, los perdidos, vivían como vivían porque ese era su estilo de vida. No había otra forma, ellos no conocían otra forma de vida. Esa era su naturaleza sin Dios. Por naturaleza hacían toda clase de perversiones. Su inclinación natural era esa, así es de que lo hacían y no les dolía, no les calaba, no se sentían mal. Las perversiones que practicaran no les causaban ningún conflicto con nadie, estaban satisfechos, se sentían satisfechos y vivían así, porque no podían dejar de hacerlo, no podían. Estaban muertos, es decir, separados de Dios. Romanos 3:23, así lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero tú y yo ya no, hermano. Si tú has creído en Cristo, tú no. El hombre
El ser humano sin Cristo está vacío por dentro. Su corazón, apartado de Dios, no sabe hacer lo correcto. Intenta, pero no lo logra, porque en esencia todo su ser está inclinado al pecado, metido, vendido al pecado. Y no solo lo practica, sino además se deleita cuando lo hace. Se deleita cuando peca. Y no solo se deleita haciéndolo él, sino jala a otros a hacer lo que hace. Convence a otros a hacer lo que hace. Y cuando ve a otros haciéndolo, se siente satisfecho. Esa es la vida del hombre sin Dios. Además, no solo practica el pecado, sino, como dije, lo disfruta. Está cómodo y muy bien en su vida de licenciosidad. Y lo peor es que como está tan cómodo en esa vida de pecado, tampoco le interesa nada con Dios. No, ¿para qué yo necesito a Dios si estoy bien? Si estoy bien. Aunque sea un borracho pervertido, un degenerado, está bien con Dios, sin Dios, pero no necesita a Dios. Y su corazón obviamente se hace cada vez más duro y más insensible a la voz de Dios. Oye de Dios y dice, no quiero ser como esos hipócritas. Bueno, claro que los hay. Claro que hay gente hipócrita en las iglesias. No vamos a decir que no vamos a tapar el sol con una mano y decir es con un dedo, ¿verdad? No vamos a tapar el sol con un dedo. La realidad espiritual de muchos creyentes en las iglesias cristianas, no lo vamos a negar. Desgraciadamente eso sucede. Sin embargo, hermanos, aquellos no tienen razón para una vida distinta porque no conocen a Cristo. Y la pregunta que ahora se aplica a esta iglesia cristiana bautista, porque aunque este mensaje lo van a oír otras personas, este mensaje es para usted, que es parte de esta iglesia. La pregunta que cabe es, bueno, ¿y nosotros? Nosotros, usted y yo. Usted que viene al templo, usted que oye del Señor, usted que viene y aprende, usted que está escuchando aquí, que viene a escuchar 50 y tantos sermones al año, si es que no falta o falta poco. Bueno, usted que viene al estudio bíblico, usted que está teniendo discipulados. Bueno, ¿y nosotros? ¿Cómo estamos viviendo cada día? Dios puede ver en usted y en mí una lucha sincera contra el pecado, o solo ve cómo nos dejamos llevar por el pecado sin poner ninguna o poca resistencia. ¿Cómo? El texto del verso 17 es para nosotros. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros que no conocen al Señor, que ya no. Romper con hábitos, romper con malas costumbres, romper con cosas que no están bien. Necesitamos ser determinantes con eso, porque puedo decir si está mal, pero lo sigo haciendo. Bueno, ¿dónde queda entonces la orden, el consejo, el mandato de Dios? Verso 18, Pablo dice entonces, esos tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, dice él, de su corazón. La dureza de su corazón. Pablo se refiere a los no cristianos, que por la ausencia de Dios en sus vidas vivían en el pecado en todas las manifestaciones y dimensiones posibles, en el contexto de lo que la ciudad de Éfeso era. Hoy es terrible, hermanos, ver esas manifestaciones públicas de esa gente que tiene una mentalidad errada, equivocada, a los que el diablo los ha convencido de que no son lo que Dios les dio fisiológicamente hablando y que son otra cosa. Salen a exhibirse públicamente y la gente aplaude eso. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ven a dos chicos del mismo sexo tomados de la mano y muchos dicen, está bien, está bien. Eso no está bien, eso está mal. Eso es pecado, es lo que dice la Biblia, y es una perversión. Una perversión de lo que Dios dio. Porque Dios no se equivoca en lo que hace, y la Biblia establece que solo hay hombre y mujer. No hay otra cosa, no hay alguien encerrado en un cuerpo equivocado. No, eso es una mentalidad diabólica, satánica, que muchos se han creído.
Pero ese es el mundo en el que vivimos. Y Pablo dice, bueno, estos hacen todo esto porque su entendimiento está en tinieblas. Eso es lo que significa la palabra entenebrecido. Está en las tinieblas, viven en las tinieblas, ajenos de la vida de Dios, porque son ignorantes. Y son ignorantes no porque no se les hable, sino porque eligen estar lejos de Dios. Y al final el verso 18 dice, por la dureza del corazón. Por eso el escritor a los hebreos llama a los judíos cristianos, porque ese libro de los hebreos se escribió a judíos convertidos al cristianismo, les dice que deben tener cuidado de no dejar que el corazón se endurezca a causa del pecado. ¿Sí? Y es que, hermano, la práctica de cosas que no son correctas, lo único que va haciendo es producir dureza en el corazón, insensibilidad. ¿Sí? Insensibilidad. ¿Oyes a Dios, hermano, con regularidad? ¿Tú lo oyes? O alguno de nosotros podrá decir, pastor, últimamente yo ya no oigo a Dios. Me cuesta escuchar a Dios. Yo le he dicho muchas veces, porque el Señor dice, mis ovejas, ¿se acuerda que dice el Señor en Juan 10? Dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Pues hay montones de ovejas. Antiguamente muchos pastores llevaban a sus ovejas a corrales públicos, que era como una especie de estacionamiento público para ovejas, llamémosle así, ¿no? Llevaban y metían así ahí a sus ovejitas. Pero llegaba el pastor y les hacía ruiditos, y algo les hacía, y las ovejas paraban la orejita y decían, este es mi dueño. E iban a buscar a su pastor. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Hermanos, el mundo tiene muchas voces, pero el creyente distingue la voz de su dueño. Ahora la pregunta es, ¿usted la distingue todavía? ¿Usted puede distinguir cuando su Señor le habla? Yo espero que usted esté contestando afirmativamente. ¿Y sabe de dónde nos habla? Aquí. Aquí nos habla todos los días y la abrimos. Todos los días. Yo les decía a los hermanos en la escuela dominical, hay quienes descuidan estas cosas y dicen, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo, el peligro de que uno lea la Biblia? Pues, Dios sabe que he estado bien ocupado en la semana. Y todavía justificamos ante Dios. Y Dios sabe que he estado tan ocupado en la semana que no he podido leer la Biblia. Pero sí leyó el periódico, sí leyó todas las cosas que le llegan en este aparatito, ¿verdad? Y se da tiempo a contestar. Y si no, dígame usted si no es cierto. Si se dio el tiempo para eso, y se pasó, no minutos, horas, a veces en las redes sociales, con sus contactos, con sus amistades, pero le dice a Dios, Dios, tú sabes que no he tenido tiempo de leer la Biblia. Ahora incluso ofrecen la Biblia para oír, la audiobiblia, perdón. ¿No tiene tiempo usted para detenerse a leer la Biblia? Póngala ahí en su cochecito o algo, métala en una memoria, no sé, bueno, la mayoría ya lleva internet en su celular. Póngale sus audífonos y vaya escuchando por lo menos. Pero no diga que no tiene tiempo, no diga que no tiene tiempo. Si aprovecha un alto en el tráfico en su carro para un pestañazo, pues aproveche para oír, aunque sea un par de versículos de la Escritura. Aproveche. El problema es que somos demasiado renuentes a darnos cuenta de la realidad y entonces simplemente nos rodeamos de excusas para decir lo que no. Entonces, oímos a Dios. Oímos a Dios, porque Dios también, hermano, tiene tiempo que no oye a algunos. Que no oye la voz de sus hijos orando. Que no oye la voz de sus hijos rogando. Porque la respuesta de Dios llega si clamamos. Así dice Jeremías 33, ¿no se acuerda? Clama a mí y yo te responderé. Entonces necesitamos ocupar tiempo, mis hermanos. Este mundo consume. Este mundo consume. Y necesitamos tomar decisiones para poder rescatar oportunidades para una mejor comunión con Dios. Porque este mundo en el que estamos
te puede arrastrar si no tienes cuidado a ser como él. Te puede arrastrar y no te vas a dar ni cuenta en qué momento ya estás lejos. No te das cuenta en qué momento ya te alejaste de Dios. Lo que en la gente que no conoce a Dios gobierna y abunda son las tinieblas. Por esto tampoco tienen ningún interés por Dios ni por nada que tenga que ver con Dios. Por eso Juan 3:19, palabras del Señor, Juan 3:19 nos dice el Señor, y esta es la condenación. Que la luz, dice, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Tuviste tiempo para conocer a Cristo y nunca quisiste, porque las tinieblas que habían en ti eran tantas que no te dejaron acercarte a Dios de verdad. Hoy tienes la oportunidad de que Dios ilumine con su presencia tu corazón. Porque si no lo has conocido, ¿qué estás esperando para conocerlo? ¿Qué estás esperando? Hay quienes no tienen ni chance de arrepentirse. Por eso cuando alguien se muere o está grave, oramos y yo le digo al Señor, Señor, dale otra oportunidad. La ha tenido por montones, pero dale otra oportunidad, Señor, para que te conozca y no vaya al infierno. Y cuando oigo, se murió, digo, de verdad, hermano, créanme que me pesa, aunque no conocí a esa persona, me pesa, porque yo sé a dónde se fue y no hay salida de ahí, eternamente. No la hay. Y ahora que tiene la oportunidad, simplemente dice, no, estoy bien como estoy. Estoy bien como estoy. El ser humano no ha endurecido su corazón hoy, hermanos. Este no es un asunto que hoy sucedió. Esto es una cuestión de la historia humana desde Adán para acá. Desde Adán para acá. Dice la Escritura en Génesis que Adán tuvo más hijos y dice a su imagen y semejanza. Como él, de pecador, igual sus descendientes. Y todos nosotros. Todos nosotros también. Entonces, el ser humano no se ha endurecido hoy. Este es un asunto característico del ser humano desde que el ser humano existe. Ese corazón encallecido, insensible, ha estado así desde que el pecado entró en el corazón del ser humano al principio de la historia. Y desde ahí ha sido heredado a los descendientes de estos hasta hoy. De manera que, como dice Juan 3:19, amaron más las tinieblas que la luz. Aman más eso. ¿Usted ha invitado a alguien a venir al templo? Sí. ¿Y qué le dice? No, gracias. No, gracias. Debido a esa dureza del corazón, el ser humano elige negar incluso la existencia de Dios. Hay quien dice, Dios no existe. Dios no existe. Por eso el Señor, ahí en Juan 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y así le dice el necio en su corazón, no hay Dios. No lo hay. Esa dureza, esa insensibilidad del corazón los tiene lejos de Dios y de su amor. Oyen, pero no quieren entender, no quieren aceptar el amor de Dios. Y es así porque por la insensibilidad que sufren, no pueden ni quieren entender que están muertos espiritualmente, sin Dios, y que esa condición de muerte espiritual los lleva inevitablemente al infierno, eternamente. Inevitablemente los lleva al infierno. He estado leyendo los evangelios y es triste cuando usted lee los evangelios y ve a los religiosos del tiempo del Señor, a los que tenían conocimiento de la ley de Dios. Ver las enseñanzas, oír las enseñanzas y ver los milagros del Señor y decir no. No. Ver los milagros y decir por el diablo, echa fuera
a los demonios. Qué horrible, ¿verdad? Qué terrible dureza de corazón de esa gente. Qué terrible, hermanos. A mí me causa tristeza cuando leo los evangelios ver que quienes tenían el conocimiento y podían haber distinguido que ese no era un hombre común y corriente, ese tenía que ser alguien distinto a ellos y abrirle su corazón, más bien lo odiaban y lo querían matar hasta que lo lograron y lo clavaron en la cruz. Qué terrible. Obviamente no dejemos de insistir, ¿verdad? No dejemos de insistirle a las personas en que abran su corazón al Señor, porque puede ser el último día de vida para ellos. Alguien no está seguro en esta vida porque esté joven, porque se cuide. La muerte se lleva a cualquiera. Pero nosotros, usted y yo que hemos conocido a Cristo, tenemos seguridad eterna. Si yo me muero ahorita, me voy con Dios. Lo dice la Biblia y yo lo creo. Pero el que no conoce a Cristo y se muere, se va a un lugar del que no va a salir jamás. Y como dice Juan 13, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Y no estoy tratando de asustar a nadie. Solo le estoy diciendo lo que le espera si usted no le abre su corazón al Señor. Ahora. Entonces, ¿puede evitar todo esto? Claro que puede evitar todo esto. Por eso vino Cristo a este mundo a dar su vida. Vino a dejarse clavar en la cruz, porque no lo mataron. Él entregó su vida, Él lo dijo. Nadie me quita la vida, yo la doy. Tengo poder para darle, tengo poder para volverla a tomar. Entonces, si usted no ha conocido a Cristo, ábrale su corazón al Señor. Él vino para dar su vida en beneficio de usted eternamente. Vino para derramar su sangre y limpiar todos sus pecados si usted se lo permite. Por eso Juan 3:16, ese texto tan famoso, nos recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. Cualquier persona puede tener el regalo de la vida eterna. Cualquiera. Sí, pero cualquiera que entienda que es pecador, cualquiera que entendiendo que es pecador se arrepienta de su pecado con sinceridad y a causa de esto pida perdón a Dios y le permita a Jesús entrar en su corazón. Esto es el nuevo nacimiento. Esta es la conversión cristiana. Pero esto es lo imposible para muchos. Esto es lo imposible para muchos porque no quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios. Están cómodos lejos de Él. No les hace falta Dios. Tienen todo lo que quieren. Placeres, diversión. Todo lo que a su carne les satisface lo tienen. Entonces se vuelve imposible para ellos conocer la verdad y tener a Jesús en su corazón. Su corazón ama demasiado su pecado y están tan aferrados a sus formas de pecaminosa forma de vivir que eligen su pecado al perdón de Dios. Lo eligen. Y Pablo termina diciendo en el verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, dice, a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. La gente que no conoce a Dios en su corazón no entiende de límites. No lo entiende. No entiende de límites. O de si lo que hacen está bien o está mal. No, porque para ellos está bien. ¿Recuerda cuando usted andaba en eso? ¿Lo recuerda? Le hablaban y le decían, ¿y qué decía usted? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Eso es lo que dice la gente que no conoce a Dios. Por eso el texto dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a una vida sin límites, no conocen hasta dónde algo, no, hasta qué. Caigamos muertos. Y como dice una canción, si el mar fuera alcohol, me gustaría morirme ahogado. Eso es lo que la gente sin Dios piensa. Es lo que muchos de nosotros pensamos antes de conocer al Señor. Trabajé hace tiempo en San Gregorio y en Navidad me regalaban alcohol.
¿Por qué me regalan alcohol? Pues es lo que se regalan, unas botellas de alcohol. Bueno, no, gracias. No. Y quienes insistieron, bueno, la destapamos y la tiramos. No se la regalamos a otro. No, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer lo que otros hacen sabiendo que está mal? Por eso la Biblia dice que usted y yo como cristianos, que debemos tener conciencia acerca de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, conciencia de y claridad en ello. Cuando hacemos lo que no está bien, conscientes de lo que estamos haciendo y tomamos malas decisiones, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un pecado deliberado, un pecado premeditado, un pecado abusivo contra Dios. Lo que usted y yo sabemos que está mal. Y si sabiendo que está mal lo hacemos, es abusivo contra Dios. El que peca allá afuera, Dios lo sabe y le duele, sí, porque ama a esa persona, pero no lo conoce. Pero el que dice que es cristiano y hace lo que no está bien, escupe el rostro de aquel que le dio vida eterna. Así como lo oye. Escupe el rostro de aquel que le perdonó sus pecados. Y yo no creo, hermanos, que usted y yo querramos escupirle el rostro a nuestro amado Señor, ¿verdad? ¿O sí? Los efesios sabían acerca de ser insensibles. Todo lo que Pablo está diciendo aquí, los efesios lo sabían. De vivir para satisfacer sus pasiones, ellos lo sabían, de ahí salieron, Dios los sacó. De toda esa vida podrida y de porquería, de ahí lo sacó Dios. ¿O cree que exagero cuando digo que es una vida podrida y de porquería, de donde Dios nos sacó? No, pastor, mi vida no era tan podrida y era más o menos buena. Pues ahí me lo explica al rato, porque no es así. Pablo le dice esto a los corintios, ahí en 1 Corintios 6. Quiero leerlo, versos 6, capítulo 6, 9 al 11. Dice Pablo esto a los corintios. Y hace un rato le decía que Éfeso competía con Corinto por esa forma de vida. Pero Pablo dice a los corintios en 1 Corintios 6, 9 al 11. Les dice así. Permítanme, hermanos. Quisiera una Biblia automática que me abriera donde yo lo quiero. Todavía no hay. Bueno, dice entonces 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta, no porque Pablo no supiera esto, sino porque es una pregunta con una respuesta obvia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es lo que Pablo dice. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y luego les dice en el verso número 11, y esto erais algunos de vosotros. Erais, ¿en tiempo qué, hermanos? Pasado, no presente. En tiempo pasado, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais. ¿Qué eras? Un borracho feliz en tu vida, tirado ahí a veces. Y te levantabas y ¿qué decías? Como dice Proverbios, el borracho, no sé qué pasó, me golpeé la cabeza, estoy todo raspado, pero al rato voy y busco más. ¿No hicimos lo mismo? ¿Y vamos a volver a eso? ¿Vamos a regresar a esa vida de desorden, hermanos? ¿A esa vida podrida y de porquería? Es una elección de nosotros. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis? Sí lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la insistencia? Dejémoslo en esa palabra menos fea, la insistencia en hacer aquello que sabes que no está bien, pero lo sigues haciendo.
en hablar como hablas, en pensar como piensas, en ese carácter tan explosivo. Apenas te tocan y ya estás reventando como chinampina. Es decir, ¿qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Está haciendo algo en tu vida? Porque eso es lo que hacen los que no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Cristo, hermanos, como ya leímos en Mateo 5, somos sal de esta tierra y luz en este mundo. ¿Verdad? Pero podemos perder la eficacia de lo que somos. Y eso no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Si vivimos sin Dios en el corazón, sí lo hicimos. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, todo cambió. Todo debió haber cambiado, hermanos. No unas cosas. Todo debió haber cambiado. Y estar en el proceso de seguir siendo cambiado. No, yo no soy una perita en dulce. No soy una melcochita, un dulce de esos que se estiran, ¿verdad? De lechita, que se lo come y qué rico. No, no soy eso. Dios todavía sigue trabajando en mi vida. Tenía un maestro en el seminario que tenía un rotulito ahí, perdón, Dios todavía trabaja en mí. No sé si para justificar cosas, pero bueno. Pero Dios lo sigue haciendo. Dios sigue obrando en nuestra vida, pero quiere que le des chance, que le des campo para que lo siga haciendo. Dios quiere transformarnos para que seamos como Él, ya lo vimos allá atrás. Quiere que seamos como su Hijo Jesús. Él es el modelo al que debemos aspirar, no es el pastor. Aunque si usted ve cosas buenas en el pastor y las quiere imitar, bendito Dios. Bendito Dios. Por eso Pablo decía, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. 1 Corintios 11. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pero si usted quiere imitar lo malo, hermanos, no necesita imitar. De nosotros nace, y de manera muy natural, lo malo. De nosotros nace. Entonces sí vivimos sin Dios en el corazón, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando Cristo vino a nuestro corazón, hermanos, todo cambió. Todo debió haber cambiado. Dejamos de ser enemigos de Dios y Dios en su infinito amor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos sacó del gobierno de Satanás y nos trajo al gobierno de Jesús. ¿No es esto digno de que digamos amén? ¿No es así, hermanos? ¿O estaría usted feliz viviendo como vivía, siendo quien era? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Y Dios lo hizo todo nuevo. Mire, Dios no remienda, no somos creyentes remendados. No nos remendó. No puso Dios ahí, hizo una reparación en nuestra vida. No nos parchó. No, Dios hizo nuevo todo. Nos dio una vida nueva. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿dónde están? Las cosas viejas van quedando atrás. ¿O a poco no? Dios va haciendo una transformación en nuestra vida. De repente, todavía se quiere sublevar ese viejo hombre, ¿verdad? Le digo algo y se me enoja. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una lucha constante, que es innegable. Pero para eso está Dios gobernando en nuestro corazón, o queriendo gobernar en nuestro corazón para que eso sea menos, cada vez menos. Dios nos ha hecho una persona absolutamente nueva, con nuevas intenciones, con nuevos hábitos, con un nuevo lenguaje, con una nueva mentalidad, con un nuevo corazón, hermanos. Eso es lo que Dios ha hecho, nos ha puesto un corazón nuevo. Dios nos ha hecho personas distintas, diametralmente distintas de lo que fuimos. Diametralmente distintas. Por eso Pablo dice en Romanos 6, 1 al 4, quiero leer el texto de Romanos 6, 1 al 4, estas preciosas palabras. Y luego los versos del 11 al 13 de Romanos 6. Romanos 6, 1 al 4 y luego los versos 11 al 13. Dice así Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque esa era una forma de pensar antigua. Bueno, si la gracia de Dios es abundante, mientras más peco, más gracia habrá, pues pequemos con gusto. No, esa era una forma equivocada de pensar.
Pablo entonces corrige esas cosas, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, Pablo pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando del bautismo espiritual, no el bautismo en agua. Porque somos sepultados, dice, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué vida, hermanos? En vida nueva. No en una vida usada, una vida nueva. Y luego los versos 11 al 13 Pablo dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, dice, el pecado ¿en dónde? En vuestros cuerpos mortales, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis, dice, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Esa es la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. Yo usaba mi cuerpo para cosas que no estaban bien en el pasado. Lo prostituí, lo llené de alcohol, le metí drogas, lo expuse en pleitos, le eché muchas cosas, lo hice para muchas cosas terribles. Eso es lo que nosotros fuimos sin Dios, pero ya no. Por eso Pablo dice, vuestros miembros, nuestro cuerpo, lo usamos para cosas de iniquidad, pero ahora lo usamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Sí? Te marcaste el cuerpo con cosas feas y ya no las puedes quitar, pues no lo andes exhibiendo, tápalas. Alguien me decía alguna vez, pastor, ¿y qué hago con tus tatuajes? Pues no los andes exhibiendo, tápatelos. Es que me hice algo feo en la espalda, pues no lo enseñes, no lo enseñes, porque tu cuerpo, ese cuerpo que Dios te da no es tuyo, es de Dios. Y si le preguntas al dueño si puedes marcar y manchar tu cuerpo, te va a decir que no. Si usted me presta su carrito, ni modo que lo lleve al pintor para que lo ponga de psicodélico, ¿verdad? De muchos colores, porque a mí me gusta y pues no, sería una abusivez de mi parte usar mal lo que no es mío. Así es el uso inadecuado de mi cuerpo, mi tiempo, mi vida y todo. Así es. Entonces, si en Cristo ya no somos lo que fuimos, habremos de vivir esta vida pecando deliberadamente como si no conociéramos al Señor. Bueno, ya leímos lo que Pablo dice en Romanos 6, 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La vida auténticamente cristiana, hermanos, no es una vida libre de pecado. No, sería absurdo y mentiroso de mi parte decirles que el creyente no peca. ¿Usted por qué peca? Si el creyente no debe pecar. No, la Biblia no dice eso, no lo dice. El creyente vive una vida de lucha con el pecado. Eso es lo que hacemos, experimentamos todos los días. No queremos pecar, pero pecamos. Al final del día tenemos que evaluar nuestra conducta y decirle a Dios tantas veces, Señor, perdóname, 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 Señor, perdóname, perdóname, porque no quería ir. Y muchas veces hasta con lágrimas. Hasta con lágrimas le decimos, Señor, lo lamento, lo siento, perdóname. Porque somos necios, hermanos. Perdone, la palabra no la quería decir, pero somos necios. En ir donde Dios dice, no, mi hijo, no, y ahí vamos. Ahí vamos. Entonces la vida cristiana se vuelve insípida, se vuelve blanco, negro y gris, sin los colores de la presencia preciosa de Dios. ¿Por qué? Porque somos necios haciendo lo que no debemos, viviendo como no deberíamos vivir. Y entonces la gente que nos conoce tiene herramientas para decir, ahí está. Por eso yo no voy a esas iglesias, por esa gente hipócrita. El Señor dice, más les valiera entonces ponerse una piedra de molino y tirarse al mar que ser tropiezo para otros. Más les valiera. Entonces no debería haber pecado en nuestra vida deliberado, no. Sí hay pecado, hermanos, pero es pecado casual, accidental, a veces consciente, sí, pero no es porque es nuestro estilo de vida, no, eso fue lo que hicimos y cómo vivimos. Hoy pecamos y a veces sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy viviendo, sé lo que estoy oyendo, sé lo que estoy pensando y hay una lucha ahí.
Y cedemos muchas veces y terminamos diciendo, Señor, es que no quería, pero otra vez. Eso es sinónimo, sin duda alguna, de que conoces al Señor, pero te falta crecer en Él para no ceder tan fácil, para no caer en las manos del pecado tan fácilmente, mi hermano. Nuestro pecado no debería ser deliberado ahora, porque nuestra naturaleza nueva nos debería impulsar a odiar el pecado, ¿no le parece? A odiarlo, porque Dios odia el pecado, y si usted y yo somos parte de Dios, deberíamos odiarlo, rechazarlo y buscar la santidad y buscar honrar a Dios y agradar a Dios. Siempre les pongo a mis hermanos, cuando se puede, en la escuela dominical, el ejemplo de David y José. Los dos sabían de Dios, pero uno se fue de boca y vio a la mujer de su prójimo y la codició y la mandó a traer y adulteró con ella. Terrible David. Al otro, un esclavo en Egipto, su dueña le dice, acuéstate conmigo. Y José le responde, mi amo, el esposo de ella, todo lo ha puesto en mis manos. Tengo poder y autoridad sobre todo en su casa. Pero la única persona que me ha guardado para mí eres tú. Entonces, ¿cómo habría yo de hacer algo así y pecar contra Dios? Y como resultado de su decisión, pasó 13 años en la cárcel. 13 años, hasta los 30 años. Tenía 17, hasta los 30 años cuando fue sacado y llegó a ser gobernador de Egipto. Dígame, hermano, ¿qué me está obligando a hacer cosas que... ¿Cómo que te está obligando? Está obligando, te va a poner una pistola y ¿qué? ¿Vas a preferir hacer lo que no debes porque te amenaza? ¿No? Hermano, son tus decisiones. Por eso, ahí en 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí mismo en 1 Juan 3:8-10, también dice estas palabras. 1 Juan 3:8-10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ay, hermanos. Dice, el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, entonces no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, ¿eres hijo de Dios? Entonces el Hijo de Dios dice, no peca. Pastor, se acaba de decir que sí pecamos. Bueno, es que no es nuestra naturaleza ahora pecar como antes. No es nuestro estilo de vida el pecado como antes. Hoy pecamos, sí, porque somos, perdóneme por 10,000ª vez la palabra, pues somos necios. Nos gusta ser voluntarios, hacer lo que nosotros queremos. Y entonces paramos haciendo lo que a Dios le lastima. Efesios 4:1 por eso dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y para terminar yo pregunto, hermanos, ¿es posible una vida así como la Biblia la describe? Pues claro que sí, es posible. Pero no es una decisión de Dios, es una decisión suya y mía. Es nuestra decisión vivir una vida agradable a Dios. Porque no estamos solos en la lucha cada día contra el pecado. Cristo está con nosotros. José fue capaz de huir de la tentación. Enoc, ahí en Génesis 5 dice que caminó con Dios en medio de una generación perversa en la que él vivió. Caminó con Dios y por eso Dios se lo llevó sin ver muerte. ¿Era Enoc una especie de superhombre? No, era un hombre de carne y hueso como nosotros, pero decidió caminar con Dios y Dios se lo llevó. Noé, era una sociedad horrible la del tiempo de Noé, por eso Dios decidió destruir a esa sociedad, a esa gente con un diluvio. Pero dice la Escritura, y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Mi hermano,
que yo lo diga aquí no es suficiente si nosotros no tomamos decisiones. Si usted no se va hoy pensando qué clase de vida quiere vivir todos los días en su relación con Dios. Pecar, eso es fácil. Cualquiera lo hace. Agradar a Dios, no todos. Porque eso requiere una decisión en la que debemos perseverar, ser insistentes a costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Pero si usted y yo decidimos que queremos agradar a Dios, Dios va a traer tanta satisfacción a nuestro corazón que puede usar nuestras vidas para traer a otros que andan en las tinieblas a los pies del Señor. Y vamos a hacer de bendición, un canal de bendición para otras personas. Porque si no, entonces estamos siendo tropiezo para otros. Y Dios dice en su palabra que también Él es fuego consumidor. ¿Eh? Él es fuego consumidor. Así es de que, ojalá oigamos. Porque el resto de Efesios va a estar diciendo muchas cosas así. ¿Eh? Y ojalá querramos oír un poquito más. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde te agradecemos. Tu palabra es clara, Señor, y es definitiva. No eres Dios que solapa la vida de nadie. No, Señor. Te duele, sí, cuando ves que estamos viviendo equivocadamente, sabiéndolo, insistiendo en ello. Pero solo tienes que esperar, Señor, porque la vida se va a acabar. Y entonces te vamos a ver a los ojos y vamos a tener que dar cuentas de todo esto. Señor, quisiéramos queremos más bien esta semana vivir una vida digna para ti. Ayúdanos. La lucha contra el pecado es una lucha real y es encarnizada todos los días, porque el diablo, Señor, anda como león rugiente alrededor, dice tu siervo Pedro, buscando a quien destruir. Con algunos lo logra fácilmente, no presentan muchas luchas. Con otros, Señor, tal vez nos lleve a dolernos por lo que hicimos, pensamos, dijimos o cómo vivimos, pero hay dolor en el corazón. Eso significa, Padre, que todavía hay sensibilidad, conciencia acerca de lo que queremos y lo que no queremos, y elegimos a veces momentáneamente mal. Ayúdanos, Señor, a ser más fuertes en ti, más determinantes en querer vivir una vida digna para ti, Señor, y en querer, Padre, desear vivir una vida auténticamente cristiana. No somos, gracias a ti, lo que fuimos. Gracias, Señor, que eso lo podamos tener presente cada día de esta nueva semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.